Bueno, buenas tardes a todos. Desde Editorial Juzbaires le damos la bienvenida a la presentación de la colección El Bien Común 2018. Tenemos el agrado de contar con el señor Defensor General del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, doctor Horacio Corti, del periodista y crítico de cine Diego Brodersen y del traductor literario de francés Víctor Goldstein. Se encuentra también presente el señor consejero de la magistratura, doctor Javier Roncero, la señora coordinadora general de Editorial Juzbaires, doctora Alejandra García, funcionarios y empleados del Poder Judicial. La colección El Bien Común es el resultado del convenio de cooperación entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad con el Instituto de Altos Estudios sobre la Justicia de Francia, cuyo secretario general dirige la colección publicada en Francia por Editorial Millalón. Quisiera hacer una particular mención al diseño de la colección que presentamos, que se destaca del resto de los libros de la editorial, tanto en su tipografía como por su elección del arte de tapa. Cada año se editan para la colección El Bien Común 6 títulos cuidadosamente seleccionados por el doctor Corti, para cuyas tapas se elige un reconocido artista y alguna de sus obras. La idea integral de la dirección artística de la colección nos permite así que las portadas sean una ventana al arte argentino, como aporte para la visibilización del patrimonio artístico nacional. Esta destacada labor, que fue motivo de especial reconocimiento por parte de Editorial Millalón, que tuve el gusto de visitar hace 2 meses, se encuentra en cabeza del área de diseño de Editorial Juzbaires, a cargo de Mariana Pitaluga. Para la edición de este año hemos elegido obras de Juan del Prete, artista nacido en Italia en 1897, devenido ciudadano argentino, ya que su familia se radicó acá en el barrio de La Boca en su infancia. El artista falleció en 1987. Agradecemos muy especialmente a la señora Liliana Krenovich, que se encuentra presente, las autorizaciones otorgadas para la reproducción de las obras de Juan del Prete. Por último, quiero agradecer especialmente a todo el equipo de Editorial Juzbaires por la colaboración y compromiso diario asumido para que la editorial siga creciendo a diario. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora sí, escuchamos al doctor Horacio Corti. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros la presentación de esta nueva serie de la editorial y en particular al texto que nos dedicamos a referirnos de todos los que editamos ahora, un libro sobre Orson Welles, La regla de lo falso, escrito por Johann Friedrich Helge. No es fácil de pronunciar. Bien, también me gustaría agradecer en particular, como hago todos los años, a la directora de la editorial, Alejandra García, porque como todo proyecto en el Consejo requiere mucho compromiso y dedicación, y si no fuera por el que ella pone esta colección y la editorial en general, esto no sería posible. Que además, como ustedes ven, esta es ya la 4ª serie que editamos de 6 libros, o sea, ya van 24, y lo que muestra, creo, algo muy importante para el Consejo de la Magistratura, y es la continuidad de un proyecto, en este caso editorial, más allá de los cambios, de las composiciones que hay en el Consejo, de estamentos, de personas, etcétera. Lograr mantener proyectos de este tipo realmente es algo muy importante y es una de las funciones, creo yo, muy importantes también que tiene el Consejo y el Poder Judicial en general,
que es difundir la cultura del derecho, hacerlo desde su punto de vista pluralista que nos caracteriza, y este proyecto se enmarca en esa tarea. Dicho esto, como ellos son los que saben, él tradujo el libro y él es un crítico de cine, yo simplemente voy a hacer algunas asociaciones que me generó el libro, y en particular una película la cual me llevó a ver el libro que comentamos, que se llama F de Falso, que es la última película, si no me equivoco, que filmó o que intentó filmar Orson Welles. Según él, era su mejor película luego del Ciudadano Kane, es algo que él comenta en unas conversaciones. La verdad que es una película que no sé si la han visto, el libro espero que los incite a verla, porque es una película realmente del año 75, es lo que hoy se diría, no sé si era el vocabulario de esa época, un ensayo cinematográfico, y donde todo gira en torno a la falsedad, a las falsificaciones, a las maquinaciones, a las prestidigitaciones, a los actos de magia, y que lo tiene como hilo conductor al propio Orson Welles, que aparece en la película, en realidad aparece en el inicio haciendo un truco de magia en una estación de tren, y con su voz en off haciendo todo el relato de la película, con reflexiones sobre el propio sentido del arte como falsificación, como ficción. Incluso él mismo aparece en algunos relatos en la sala de montaje con los carreteles de celuloides y haciendo referencia, bueno, ahora tenemos que ir para atrás, para adelante, reordenamos la película. Tiene un alto grado, digamos, de reflexividad y de autoconciencia del cine sobre sí mismo, y además expresado en la propia película, no solamente por alusiones que pueda hacer un director al cine en general. Y es la historia de Elmire de Jory, que es un falsificador de obras de arte, que falsificaba de forma perfecta a Picasso, Matisse, etc. ¿No? Y que decía en medio de la película, no basta poner una de estas obras algún tiempo en cualquier lugar y ya es una obra del autor propiamente. Entonces hay toda una reflexión sobre la ficción, ¿no? Y eso, digamos, el libro en realidad trata de ver cómo lo legal o las reglas están presentes en el cine de Orson Welles. Y a mí me incitó un camino diferente, ¿no? Cómo una película, al reflexionar sobre la ficción, pone de manifiesto algo central para la práctica jurídica, que justamente son las ficciones. Yo ya cuando estaba en la facultad, gracias a un maestro que tuve, que fue Enrique Marí, me permitió conocer un autor que se llama Pierre Legendre. No sé cómo lo pronunciaré, pero en general lo pronuncia así, un autor francés, a pesar de ser él políticamente muy conservador, es alguien que es un gran renovador de la teoría jurídica, y uno de sus ejes es mostrar cómo el derecho o cómo para el derecho son central las ficciones. Él en general comenta una especie de aforismo de San Agustín, que es fictio figura veritatis, es decir, que la ficción es una figura de la verdad, es algo que permite representar o hacer presente la verdad. Y en general voy a ser muy breve con algunos ejemplos actuales que les puede interesar más que tal vez esto, ¿no? Pero él dice que hay como dos planos de la ficción en el derecho. Hay un plano que son como unas ficciones estructuradoras. Claro, todo en el derecho hablamos de las normas, las reglas, Kelsen, etc. Aun cuando Kelsen también se interesó por las ficciones, tiene un trabajo interesante, pero no central para todo su desarrollo sobre las ficciones. En particular porque, bueno, él le interesaba un filósofo neokantiano que es Weinger, y que tiene una filosofía sobre el cómo sí, als ob en alemán, es decir, una centralidad de la ficción que hace como si las cosas fueran de tal o cual manera. Pero Legendre dice que el derecho incluye unas clasificaciones, categorizaciones, unas ficciones sobre la realidad, clasifica lo que en el mundo se presenta. Y eso es algo absolutamente ficticio, ¿no? Y uno podría recordar
esa clasificación tradicional, creo que es de Gaius, según el cual el derecho está compuesto, o solo está compuesto de personas, cosas y acciones. Y eso es una creación romana que con mayor o menor variación sigue hasta el día de hoy. Es una clasificación de lo que hay en el mundo. Y uno ve lo ficticio que tiene esa clasificación, porque uno podría hacer muchísimas clasificaciones. De hecho, en la vida cotidiana clasificamos al mundo de forma muy diferente a como lo está haciendo el derecho ahí. Y creería yo que una de las grandes transformaciones del derecho moderno o contemporáneo de los debates de hoy, en parte es sobre las reglas, si algo tiene que estar prohibido o no, pero en parte es discutir clasificaciones y organizaciones o ficciones que son muy tradicionales del derecho, que pocas veces se pusieron en crisis y hoy se ponen en crisis. Hay creo que dos ejemplos notorios de debates muy confusos, algunos otros no, pero muy interesantes de hoy en día. Uno es la cuestión de cuál es el estatus de los animales en el derecho. Para nuestra vida cotidiana es una cosa, es esta mesa, y algo muy diferente es un animal doméstico, y muy diferente puede ser en la vida económica una plaga. No, son animales, pero para el derecho son como si fueran cosas. No hay mucha diferencia entre esta botella de agua y un canario. Y sin embargo, en nuestras relaciones, en nuestra vida social, es muy diferente. Y como ha habido casos judiciales, no solo en la Argentina, sino en casi todo Occidente, donde se está discutiendo cuál es el estatus de los animales, cómo debemos comportarnos con ellos. Pero nos debemos comportar con ellos en razón de cómo los pensamos a ellos, y cómo los pensamos implica algún tipo de categorización. Y de ahí las cosas que ocurren, que para el pensamiento tradicional sería muy extravagante, como se llama, de personas no humanas, y entonces ¿cuál es la mejor? O tal vez alguien dice, bueno, tenemos que clasificar las cosas de otra forma. Bueno, pero ahí hay todo un debate muy interesante sobre las ficciones básicas que organizan nuestra realidad. Y creo que hay una segunda discusión más profunda, más interesante también que esta, y es la cuestión de la perspectiva de género. Para el derecho, tradicionalmente, no habla de género, sino habla del sexo como uno de los atributos de la personalidad, y hay dos sexos, el hombre y la mujer, sobre la base de una, digamos, causalidad puramente biológica. La naturaleza supuestamente solo crea machos y hembras, y eso da una clasificación de las personas como hombres y mujeres. Y eso es un dato básico de los códigos civiles desde el fin del siglo XVIII hasta el día de hoy. Eso hoy en día está puesto absolutamente en crisis, no solo por la perspectiva de género, que es una manera diferente de ver el derecho y la sociedad, sino por la idea misma de género, porque justamente el género pone de manifiesto ese concepto, una idea de construcción social de algo muy diferente a una simple ligazón entre una categoría que se crea por razones puramente biológicas. De hecho, no me acuerdo, la tengo anotada, la ley 26.743 de identidad de género, que permite, por ejemplo, el cambio de nombre y la elección del nombre, no se basa en ninguna cuestión biológica, sino se basa en algo muy extraño de la tradición, que es la autopercepción o las vivencias que cada persona tiene con respecto a sí mismo. Y nada asegura que los géneros sean dos, ¿no? Y acá empieza a haber todo ya una complicación muy grande respecto a las categorías jurídicas tradicionales. Y hay otro lugar de la ficción que señala Legendre, que se lleva por otros andariveles, y él dice, toda estructura jurídica requiere un mito fundador, una ficción originaria que es la que permite comprender el derecho en su globalidad. Y uno no puede, por más racionalidad que uno quiera, por más cientificidad que uno quiera darle a las prácticas humanas, poder evadirse de esa mitología o ficción fundadora. En todo caso, si uno tiene esas visiones cientificistas, en todo caso uno deja de ver algo que realmente opera, pero no puede, no por eso mismo está cambiando cómo opera el derecho como tal. Y creo que si doy simplemente dos ejemplos, esto es algo muy notorio. En todas las constituciones, desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, hay una idea central que fundamenta las constituciones, que es la idea del pueblo. Y una otra idea, y es que el pueblo tiene un poder constituyente que es el que crea las constituciones.
Ahora, todo eso es una construcción política absolutamente ficcional. Hay ahí toda una serie de imaginarios de qué significa el pueblo, qué significa el poder, cómo ese poder constituyente puede crear algo que es una constitución, y que fueron ideas polémicas con respecto a cómo se desarrollaba el derecho en el antiguo régimen o con anterioridad a esta irrupción, digamos así, de lo popular y lo revolucionario en el ámbito del derecho. Y para ver cómo eso hoy creo que también está en crisis. No, eso parecía, al menos cuando uno estudiaba Derecho Constitucional, y a los que son abogados acá también les habrá pasado lo mismo, eso era como una especie de evidencia, ¿no? Bueno, están las constituciones, el poder constituido, está el poder constituyente, el pueblo, etcétera, etcétera. Sin embargo, veamos uno de los fenómenos jurídicos más significativos de hoy en día, que es la construcción de la Unión Europea. Y la Unión Europea es una especie de gran Estado, es bastante extraño, que se genera por un tratado entre los diferentes Estados europeos y generan una unidad jurídica que regula gran parte de la vida de los europeos. Ahora, y para los órganos de esa Unión Europea, por ejemplo, para el Tribunal de la Unión Europea, ese tratado es un tratado constitutivo y habla como un tribunal en términos constitucionales, es una constitución viviente, living constitution, o sea, y hace una interpretación dinámica, aplica el principio de proporcionalidad, es decir, todo lo que hacen las Cortes Constitucionales respecto de una constitución. Ahora, si hay algo que no encontramos en Europa es al pueblo y al poder constituyente. No fue un poder constituyente de un supuesto pueblo europeo que generó una constitución, instituciones democráticas, y a partir de ahí se desarrolla la política europea. El lugar común del déficit democrático de la Unión Europea lo muestra. Los debates sobre si existe o no existe un pueblo europeo también. Si no, sería una evidencia, ¿no?, que existe el pueblo que genera la constitución. Existían los franceses, los ingleses, etcétera, etcétera. Y finalmente ese es uno de los problemas políticos de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se puede generar una constitución que regula lo fundamental de la vida de los europeos si no hay un pueblo europeo, no hay un poder constituyente? Entonces, ¿quién es lo que crea? ¿Quiénes son esas personas que están ahí regulando la vida de todos los demás? Y otro ejemplo que tal vez nos es más cercano, y que, bueno, se cumplen 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que forma parte de nuestro derecho argentino. Ahora, si uno lee la Declaración Universal y lee el artículo 1, que me lo copié en una parte para decirlo con más precisión, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, imagínense, esto una afirmación fáctica sobre toda la población mundial. Es decir, toda la población mundial nace libre e igual en dignidad y derechos. Digo, enunciado más manifiestamente falso que esto no conozco, porque si la evidencia nos dice que todas las personas nacen en estado claramente de desigualdad, de desigualdades de tal magnitud que muchas personas ni siquiera se puede considerar que son libres, y si hay claro que hay algo que no está distribuido universalmente con igualdad, es la dignidad de las personas, ¿no? Uno podría pensarlo, bueno, esto sería racional con respecto a ciertos estados o sociedades relativamente ricas, pero predicado respecto a la población mundial, eso es claramente una ficción. Ahora, sin embargo, esa ficción es importantísima, porque esa ficción opera luego para entender todo el sistema universal de los derechos humanos, porque lo que está expresando es cuál es el proyecto, cuál es la idea, la utopía, se hubiera dicho en otros momentos, cuáles son las ideas, fuerzas que tienen que llevar al desarrollo de ese sistema. Y muy diferente sería si ahí se dijera: todos los hombres tienen desigualdades, y las desigualdades que existen en las personas son estas, estas y estas, ¿no? A lo que voy, y es que las ficciones, la falsificación, lo falso, lo imaginario, lo ficticio, una serie de expresiones que cada cual tiene su campo semántico, sus resonancias muy diferentes, no es algo que uno pueda desechar de por sí, sino que es algo central en la práctica del derecho y central para su operación. Por eso creo que un autor como Orson Welles, o todos aquellos que dentro del arte reflexionan sobre qué significa hacer arte, qué significa la ficción, qué significa la simulación, qué significa la falsedad, son muy importantes para pensar
la propia práctica jurídica. No tanto como muchas veces se hace, bueno, derecho y literatura, ver lo que un texto narra o la historia que una obra literaria cuenta y que significa un juicio o un problema directamente judicial. No, claro, están muchas películas sobre tribunales, juicios y demás. No tanto eso, sino esa reflexión sobre cómo la ficción misma opera, porque tal vez hay lógicas o mecanismos o tecnologías que funcionan en el arte y que tal vez de la misma manera tal vez funcionan en el ámbito del derecho. Finalmente, en la definición romana, si no me equivoco, de Celso, que está en el Digesto, el derecho es un arte, de lo bueno y de lo igual. Podemos dudar del arte de qué sea, pero evidentemente es un arte y entonces es algo que moviliza las ficciones. No sé cuánto esto tiene que ver con Wells, pero leyendo el libro y viendo F de falso, de falsificación, no sé cuál será la traducción mejor, es las asociaciones que un poco desordenadamente quise compartir con ustedes, y así que no los aburro más por mi parte y los dejo con los colegas que... Bueno, después de este gran poder de oratoria tengo algunas ideas un poco sueltas. En principio, bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Bueno, es un día igual bastante nublado y lluvioso como los últimos 20 días, casi consuetudinario, para robar un término que se usa bastante, creo, todavía en jurídico. Y dos comentarios respecto a lo que comentabas, la idea de falsedad, la idea de fraude también en Wells es constante en prácticamente toda su obra. Y lo que es interesante, es anecdótico, pero creo que al mismo tiempo es esencial. Wells era un mago, era mago profesional, pertenecía a una entidad, a dos entidades, por lo menos, de magos profesionales. De hecho, si buscan en internet, hay videos de él haciendo trucos de magia con conejos, con patos. El truco que más le gustaba hacer era cortar a la chica por el medio. De hecho, lo hizo alguna vez con Rita Hayworth, que supo ser su segunda esposa. Hay que cortar a Rita Hayworth. Es decir, que la idea de fraude, o sea, el título La regla de lo falso del libro es ideal, porque si hay un concepto esencial y que atraviesa, insisto, casi toda la obra de Wells, incluso en sus películas más shakespearianas, es la idea de la falsedad, la idea de la construcción de lo falso, incluso llevado a un extremo la idea del fraude. F for fake, F de falso, es lo que se llama un mockumentary, un falso documental, es un documental que no es tal, y que como tal es un fraude, es una falsedad. Y hoy es un género bastante transitado, el del falso documental, lo podemos ver incluso en algunas películas en Netflix, pero a mediados de los años 70, cuando Wells se anima a hacer este ensayo cinematográfico, que es a su vez un falso documental, era toda una novedad. Y de alguna manera, F de falso, que es efectivamente su última película terminada, es de alguna manera un resumen, si se quiere, de toda su obra. Por lo menos de 2 o 3 ideas centrales que van desde el Ciudadano, Citizen Kane, hasta el fin de su carrera, e incluso, me animaría a decir, en algunas participaciones suyas como actor, donde la idea de lo falso, digo, el actor y la actriz, para seguir con cuestiones de género, nombrar ambos, es difícil hablar con X o con arrobas. El que es traductor lo sabrá, o sea, es muy fácil escribirlo, pero uno no puede decir el actor o la actriz, en esencia, es alguien falso, por lo menos cuando está actuando, ¿sí? Y Wells era, además de un gran cineasta, de un gran artista, un muy buen mago y además un buen pintor, era un gran actor y por lo tanto un gran artista de lo falso, ¿sí? Otro comentario es que Wells llegó a filmar otra película después de F de falso, que se llama El otro lado del viento, pero nunca llegó a montarla, nunca llegó a editarla. Y la buena noticia es que la película se va a poder ver dentro de muy, muy poco en Netflix. Netflix, que es a veces el mal, a veces se transforma en el bien, con mayúscula. Y Netflix fue la empresa que aportó cerca de $2 millones para llevar a cabo el proceso de postproducción de esta película, que estuvo guardada las bobinas, el negativo original de cámara en Francia, hasta hace un par de años, hubo problemas legales que impidieron que esto se llevara adelante
más temprano, y también falta de dinero, obviamente, que es una constante en la vida y la obra de Welles, ya vamos a volver a eso. Y finalmente la película se iba a estrenar ahora mundialmente en el Festival de Cannes, pero seguimos con los problemas. Hubo toda una discusión entre Cannes y Netflix respecto de que las películas de Netflix deberían, para poder ser exhibidas en Cannes, ser después estrenadas en salas de cine y no ir directamente a la plataforma, y bueno, eso generó que Netflix sacara todas sus películas, que eran 6, de las distintas secciones del festival. Así que en cualquier momento, puede ser en 2 meses, 3 meses, 4, 5, va a aparecer en Netflix, seguramente sin mucha publicidad. La gente prefiere La Casa de Papel, eso piensa Netflix al menos. Va a aparecer por primera vez desde que se filmó la película en su versión terminada, que fue postproducida, fue editada siguiendo una serie de anotaciones muy precisas que Welles dejó. Así que no es que alguien se sentó, vio las imágenes y dijo, bueno, esto puede ir acá. Así que hay una nueva película de Welles, ¿sí? Afortunadamente, que dicho sea de paso, ayer fue el aniversario de su nacimiento. Nació en 1915, así que hubiera cumplido 103. Tampoco es importante, pero bueno. Bien, no voy a hablar de leyes, no soy abogado, así que no voy a citar artículos de ninguna índole, pero sí hacer un par de comentarios del libro, y hay un par de parrafitos que quisiera leer. Me parece no solo muy interesante la conexión en general, no pude leer todos los libros por falta de tiempo, pero sí leí los 2 que me competen, uno dedicado a Welles, por supuesto, y el otro a John Ford, y me parece muy interesante el abordaje, si se quiere, transversal, básicamente porque el resultado no es ni excesivamente académico, ni excesivamente llano, ni, afortunadamente para mí, excesivamente jurídico, sino que lo que hay es un intento de, bueno, reflexionar sobre las películas y las carreras de estos directores a partir de una idea de ley que excede incluso lo jurídico, me parece, ¿no? De hecho, en la introducción al libro de Welles, el autor hace una mención muy al pasar de las leyes del cine, y básicamente lo hace porque, bueno, la carrera de Welles en Hollywood fue esencialmente, y duró muy poco en ese sentido, una aberración, en el buen sentido de la palabra. Welles dirige su ópera prima, su primera película, El Ciudadano, supongo que todos la vieron, y si alguno de ustedes no la vio, ya es hora. Muy jovencito, tenía 20 y pico de años, con una libertad completa, totalmente inusual para la industria del cine, no solo hoy, sino sobre todo en aquel momento. Ahora me voy a detener un poco en eso. Es decir, Welles accede a una libertad creativa tan grande que yo me animaría a decir que ningún director en 1940 era equiparable en ese sentido. Quizás un Cecil B. DeMille, que fue el primer director en la historia de Hollywood y en la historia del cine que tuvo participación de ganancias en las películas que dirigía. En ese sentido me gustaría mínimamente contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de Hollywood en la década del 40, década del 30 y década del 40. Era un esquema absolutamente industrial en el cual desde el director más prestigioso hasta el muchacho que empezaba su trabajo en un estudio tirando los cables eran empleados. Es decir, la idea del director de cine como artista era una idea más bien para Hollywood publicitaria, era para venderle al público respecto de determinados directores. A la hora de la práctica del cine propiamente dicho, era una industria en el sentido más cabal del término. Entonces, el director de cine era esencialmente un empleado que tenía, obviamente, más poder de decisión y más poder a secas que de repente un camarógrafo, pero a fin de cuentas no dejaba de ser un empleado. Entonces, que un director debutante, que nunca hasta ese momento, salvo algún experimento que había hecho unos años antes de manera muy independiente, se le diera todo el poder de un gran estudio como era RKO en ese momento, total libertad para crear la historia que quisiera, de la manera que quisiera y de filmar como quisiera, de poner la cámara así, y no siguiendo ciertas reglas o leyes del cine, como dice el autor, era totalmente inusual. Y lo interesante es que, bueno, la película no solo es una gran película, me animaría a decir una obra maestra, El Ciudadano es una película que
desde hace 30 años por lo menos está siempre en el puesto 1, 2 o a lo sumo 3 de las mejores películas de la historia del cine. Algo que siempre es discutible, pero que bueno, en el caso del Ciudadano creo que se puede discutir más fieramente que en otros casos. Sino que la película fue esencialmente un fracaso porque el mismo estudio se encargó en parte de boicotear la película. ¿Sí? Es un poco paradójico porque la película tuvo muchas nominaciones al Oscar, finalmente ganó solamente un Oscar a Mejor Guión, el guión es de un señor llamado Mankiewicz, coescrito con Wells, pero por distintas razones, unas muy directas que eran las presiones de William Randolph Hearst, el gran magnate de los medios que se vio claramente identificado con el retrato de este personaje de ficción. Ahí hay algo interesante, ¿no? Cómo la ficción a veces es tan transparente que revela lo que hay detrás, la realidad. Hearst claramente se vio identificado con el personaje de Kane y obviamente había habido rumores de que había elementos de este personaje de la vida real en el personaje de ficción. No voy a contar acá porque no viene al caso cuál es el origen del término Rosebud. ¿Se acuerdan de la película? Sí. Es el trineo, les estoy spoileando, perdón. Es el trineo que el personaje Kane recuerda cuando era chico. Es una especie de cosa un poco edípica, si se quiere, pues está relacionada con la madre. Pero el origen es otro y no lo voy a comentar acá, pero búsquenlo si les interesa, y tiene que ver con la esposa de Hearst. Las presiones de Hearst por un lado y la reacción, casi les diría visceral, del estudio a esa misma libertad que le había dado a Wells, hizo que la película tuviera un lanzamiento bastante más reducido del que originalmente tenían pensado. No hubo intromisión de ningún tipo en el proceso creativo, insisto, es decir, Wells escribió, dirigió y editó la película tal cual él quería, según sus designios artísticos, pero eso fue el debut y despedida de esa idea. Y diría que fue el debut y despedida de Wells como el genio al cual se le dan todas las posibilidades técnicas y económicas para hacer lo que su creación lo inspirara a hacer, ¿sí? Así que de alguna manera lo del Ciudadano fue una trampa para Wells, ¿sí? De allí en más su carrera fue una carrera de obstáculos para filmar películas, conseguir dinero para hacerlas y lograr hacer la película que él quería hacer. Su segunda película para el mismo estudio RKO, Soberbia, The Magnificent Ambersons es el título original, le fue quitada, digamos, él terminó la película con una duración de casi 2 horas, con un esquema narrativo no tan desordenado como el del Ciudadano, pero no tan estandarizado como el que finalmente se vio en la pantalla. Y bueno, la película le fue retirada, digamos, de alguna manera de sus manos, fue vuelta a montar, se le sacó media hora y se estrenó en una versión que no era de ninguna manera en la que Wells hubiera deseado que se estrenara. Y esa es la historia de Wells de ahí en más, salvo excepciones. Películas que él no puede terminar porque no le alcanza el dinero, proyectos abortados, películas que se estrenan en una versión que no es la misma que él había tenido en la cabeza, y sumado a eso la necesidad de no solo sobrevivir económicamente, sino de hacer que su arte sobreviva. Y ahí es donde aparece un poco la simulación o lo falso en Wells también, y es en hacer un acto de equilibrio y tratar de solventar algunas de sus películas actuando en películas de otros directores, e incluso haciendo acuerdos un poco particulares. Hay una de las 3 películas en las cuales se concentra el libro es The Lady from Shanghai, La Dama de Shanghái, esas películas que no sé si han visto. Dice la leyenda que Wells estaba a punto de estrenar una puesta teatral de La Vuelta al Mundo en 80 días, una versión bastante estrafalaria y económicamente muy cara de la obra de Verne, y un día o 2 antes del estreno se da cuenta de que no le alcanza el dinero para pagar los trajes o una parte de los trajes de los actores.
Así que sin otra posibilidad lo que hace es llamar al presidente de uno de los grandes estudios, Columbia, y decirle que se pone a su disposición para dirigir cualquier película que él quiera si le adelanta $50.000. Y así fue. Y es casi un acto de prestidigitación, es decir, conseguir $50.000 de un día para el otro para pagar, digamos, el vestuario de una obra y después quedar totalmente a disposición de uno de los grandes nombres del Hollywood clásico, era un acto bastante temerario. Y así fue. Y la película fue La Dama de Shanghái. Por supuesto que lo obligaron, digamos, a incluir a su ex esposa ya en ese momento, Rita Hayworth, y la película terminada no fue exactamente la que él había imaginado, como había pasado con algunas de sus películas anteriores y que iba a ocurrir después. Pero bueno, eso salvó la apuesta teatral y además nos dio una gran película de Welles, que a pesar de ser una versión un poco reducida en su metraje y no exactamente con las ideas que él tenía originalmente, no deja de ser una gran película. Bien, avísenme ustedes si estoy hablando mucho porque yo puedo seguir horas. Bien. Ok. Hay 3 películas centrales en el libro en las cuales se concentra el autor, del cual no voy a pronunciar de nuevo el nombre, salvo que quieras decirlo, que son La Dama de Shanghái, Sed de Mal y El Proceso, que son 3 películas de 3 periodos distintos en la filmografía de Welles. La Dama de Shanghái es una de las últimas películas que él filma en Hollywood. Sed de Mal es el regreso y la única película que él filma en Hollywood a fines de los años 50, después de pasar gran parte de una década y media en Europa. Y El Proceso, que es obviamente la adaptación de la obra de Kafka, que él filma en Francia con dinero francés, italiano, muy, muy típico de la época, una coproducción. Y lo que dice, voy a citar a un cineasta y crítico de cine llamado Peter Bogdanovich, que aparece citado mucho en el libro y que es uno de los actores de esta última película que ahora dentro de algunos meses van a poder ver, donde él compara a Welles con un director de Hollywood también muy, muy, muy conocido, quizás no tan genial como Welles, dice Bogdanovich, pero mucho más inteligente, que es John Huston. John Huston debuta en el mismo año, en 1941, en el cual se estrena El Ciudadano. Pero a diferencia de Welles, Huston era un gran artista, pero no un genio. Y gracias a eso, a no ser un genio y a ser un gran artista que necesitaba también elaborar de una manera quizás más trabajosa su arte, tuvo una carrera mucho más extensa, mucho más exitosa, y durante la cual supo mantenerse dentro de una industria bastante caníbal a salvo, ¿sí? Y conseguir financiación para sus películas en una época, por ejemplo, fines de los 50, en la cual Hollywood dejaba de ser esa gran industria para pasar a ser una industria de otra índole, ¿no? Donde los directores y productores pasaban a ser un poco más independientes. Quizás John Huston era más falso que Welles, y Welles era más genuino, pero ninguno de los dos deja de ser en gran medida un director de cine creando falsedades y que para eso necesita también ser falso de alguna manera. No sé si queda del todo claro. Welles, yo creo que su genio fue la mayor bendición y al mismo tiempo su mayor, la peor maldición que le podría haber caído sobre la cabeza, porque esa idea de genio que lo venía, digamos, describiendo desde antes incluso del Ciudadano. Welles venía del teatro, de la radio, todos conocen la anécdota de la Guerra de los Mundos y de cómo esa adaptación radioteatral de la obra de Welles hizo que mucha gente pensara que se venía el fin del mundo. Igual hay un poco de exageración en ese mito, no se suicidó tanta gente como algunos quieren creer. Esa aura de genio lo acompañó durante toda su vida y al mismo tiempo era lo que generaba muchísimo miedo en los productores, en la gente que tenía que poner el dinero para producir sus películas. Y creo, y voy terminando, me quedó muchísimo afuera, pero no quiero excederme. Quería leer un párrafo muy pequeño
donde el autor del libro dice: en toda la obra de Wells hay 3 relatos judiciales hablando con propiedad. El proceso tramposo de la dama de Shanghái, el procedimiento de investigación intestina de Seth de Mal y la instrucción anónima del proceso. Y quería hablar de las 3, pero voy a, para ser corto, hablar solamente de la dama de Shanghái y de ese proceso falso. La escena del juicio en la dama de Shanghái es muy breve, no abarca más de 15 minutos en la película, y es básicamente un simulacro de juicio al cual se lo pone completamente patas para arriba. Es una secuencia de juicio que en 1948 subvierte completamente el género cinematográfico muy norteamericano, por otro lado, muy estadounidense, de la película de juicios, que todos ustedes conocen. Digamos. El género película de juicio en los Estados Unidos es, yo diría, más que un género, una institución estadounidense. Desde 12 hombres en pugna, bueno, había infinidad de películas de juicios. Y en esa escena de la dama de Shanghái lo que hay es una parodia absoluta de la idea de un juicio, donde nadie dice la verdad, donde todos actúan. No sé si en los juicios orales, obviamente el juicio oral tiene algo de teatral, de puesta, digamos, en la vida real y más en el cine. Pero lo que hace un poco Wells, con su costado más pesimista, porque definir a Wells como un humanista me resulta un poco complicado, tampoco como alguien que odiara a la humanidad, pero algo de pesimista y de oscuro tenía. Sí, el abogado defensor es llamado como testigo y él mismo se defiende, se habla a sí mismo. Sí, digamos, es cualquier cosa, obviamente. Digamos, no resiste las menores reglas jurídicas, pero como espectáculo cinematográfico y como ficción cinematográfica y como ficción a secas es perfecto, porque en esa escena se pone un poco en tensión básicamente la esencia de la historia que se está narrando, ¿sí? Que es, nuevamente, viniendo de Wells, una construcción de falsedades y una construcción de imágenes que no son reales, ¿sí? Algo que está claramente simbolizado en la última secuencia muy famosa, en la cual se enfrentan 3 personajes ¿vieron esos juegos en los parques de diversiones con espejos? Los espejos se van rompiendo a tiros, van cayendo las imágenes falsas hasta que quedan solo los seres humanos reales, que quizás no sean también más que fraudes, ¿sí? Hay crímenes que no son tales, pero después sí lo son. Pero bueno, esencialmente Wells anticipa un poco en esa escena de la dama de Shanghái lo que un poco después va a intentar en su adaptación de la novela de Kafka, que es, si se quiere, para utilizar un término muy francés, deconstruir la idea de la ley aplicada, ¿no? De la ley aplicada en los seres humanos, en los procesos judiciales. Bueno, tenía mucho más para decir, pero creo que hablé bastante. Gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar a la editorial Husvaires, que me ha invitado a estar hoy aquí con todos ustedes. También a ustedes por estar acá. Juro que voy a hablar poco y no voy a hablar de la colección El Bien Común, porque ya mis compañeros de mesa se han dedicado a eso con mucha más autoridad que yo. Solo quiero hacer un par de comentarios acerca de la traducción de este libro, Orson Welles, La regla de lo falso, de L. Gage. No es tan difícil. Yo soy lo que se podría llamar un traductor todoterreno. Muchas veces en mi carrera como traductor, o pocas veces, he elegido yo los libros que traducía, que los he sugerido a mis editores, pero en la gran mayoría de los casos es al revés, exactamente. Son los editores los que me proponen un determinado libro para que yo lo traduzca. Y en general las propuestas suelen sorprenderme gratamente. Y esto fue lo que pasó con uno de los libros que traduje para Husvaires, que es este, de Orson Welles. Y eso por 2 razones específicas.
En primer lugar, porque yo soy un fanático total de Orson Welles, de quien he visto prácticamente todas sus películas, desde la primera hasta la última, pero también porque toda la vida de Orson Welles, como de alguna manera lo dijeron mis compañeros, se relaciona un poco con la ley y la justicia, y me parecía interesante un libro que tratara sobre esos temas, y me parecía interesante ver lo que iban a decir. Pero también, o tan interesante como eso, fue algo que me pasó específicamente con esta traducción. Y es que en determinado momento apareció una especie de expresión de un origen, digamos, arquitectónico, pero que estaba usado de una manera metafórica, digamos. Y que yo le daba vueltas para un lado, vueltas para el otro, pero no terminaba en primer lugar, de entender qué había querido decir el autor con esto, y en segundo lugar, y por consecuencia, encontrar una traducción correcta para esa expresión que había utilizado. Por lo tanto, y como me ocurre muchas veces, y que me ha ocurrido así a lo largo de toda mi vida, decidí escribirle directamente al autor, para lo cual le pedí a la editorial que me consiguieran su mail, porque yo no tenía otra manera, no lo conocía, no tenía ninguna manera de comunicarme con él, pero por distintas razones esto no fue tan sencillo como parecía. Otras veces la editorial inmediatamente me da el mail, yo me comunico, hago mis intercambios con el autor, y la cosa se suele solucionar. En este caso pasaba el tiempo y no se podía conseguir el mail. Entonces yo desde hace muchos años soy miembro de un foro internacional de lenguas. Entonces dije, bueno, como no hay mucha posibilidad, o tengo que esperar para comunicarme directamente con el autor, voy a poner este problema en el foro y vamos a ver qué dicen los demás foreros. Entonces, dicho y hecho, lo hice y recibí un montón de respuestas de todo tipo. Fue muy largo el hilo, hubo una gran cantidad de aportes de diferentes foreros, algunos desde un punto de vista semántico, otros desde un punto de vista matemático, incluso filosófico, pero nada terminaba de convencerme. Entonces, de golpe, aparece un forero que se llama Arkadin. Como ustedes probablemente sepan, Arkadin es un personaje de Welles, de una película que se llamaba como él, Mr. Arkadin o Confidential Report, que es su nombre original. Entonces apareció, me puso un comentario general sobre un post anterior de otra persona. Entonces yo, como era un perfecto desconocido, ese tal Arkadin, yo le doy la bienvenida y le digo, aquí viene Mr. Arkadin, por lo tanto seguro que va a tener algo interesante que decirnos. Y la verdad sea dicha, sí tuvo algo interesante que decirnos, la solución del problema, porque este Mr. Arkadin era el Ketch, el mismo autor del libro, que no solo vino, se anotó en el foro como cualquier hijo de vecino, sino que además vino a dar su versión y su opinión autorizada totalmente. Y para despejar un poco el misterio, él apareció porque otro forero que era amigo de él le dijo:
están hablando de vos en el foro, me parece que tendrías que venir a ver. Y así fue, él vino. O sea que en vez de ir yo a buscar al autor, el autor vino a buscarme a mí en el foro. Y luego de eso me escribió a mi propio mail y iniciamos una conversación, etc. Así que eso es lo que yo quería comentar. A la plena, a la plena. Bueno, hemos tenido un panel de lujo, así que bueno, les agradecemos.